Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Programa al cual semanalmente nos dedicamos para hablar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, como país, dentro de la perspectiva o en la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día es un programa especial. En estos días se cumple un año de la muerte de Alain Touraine, uno de los más grandes sociólogos de la época contemporánea, al cual le dedicamos un programa el año pasado también, que lo repetimos posteriormente, que hicimos junto con Fernando Calderón, en el momento, días de su muerte. Alain Touraine fue una persona, perdonen la referencia personal, muy significativa para mí, es la persona que yo considero mi maestro. Tuvo una vinculación muy especial con Chile, casado con una chilena, y dedicó mucho tiempo de investigación también a Chile en el contexto latinoamericano. Fue un aporte fundamental a la sociología latinoamericana de la época. Sus inicios fueron en estudios de movimiento obrero. Posteriormente entró más a la teoría sociológica, a la gran teoría, digamos, tomar distancia de los dos grandes marcos que existían en ese momento, el estructuralismo, sobre todo el estructuralismo marxista, y el estructuralismo funcionalista norteamericano, para hablar del tema de la acción y de la producción de la sociedad. La sociedad no solo como una manera que se reproduce, sino cómo se produce. Como seres humanos somos sujetos y constituimos las sociedades. Posteriormente, sobre todo con el impacto que produjo en él su participación en el movimiento francés de estudiantes, el 2000, en 1968. Él ahí empezó a estudiar el tema de la sociedad que producía estos movimientos, que era la sociedad postindustrial, y de ahí a estudiar los movimientos sociales. Y ese fue el gran tema de un periodo, el estudio de los movimientos sociales. Paralelamente, va a hacer sus grandes contribuciones a la sociedad latinoamericana, o sea, el estudio de la sociedad latinoamericana, por un libro magistral que se llamaba La palabra y la sangre, pero que se tradujo en castellano como Política y Sociedad en América Latina. Con posterioridad a eso entró, habiendo desarrollado una metodología para estudiar movimientos sociales, empezó a hacer una reflexión ya más completa sobre la sociedad moderna, sobre la modernidad, sobre la democracia y sobre los nuevos actores que surgían en esta sociedad. Para hablar de Alain Touraine, su contribución en América Latina y también en el país de nuestra invitada de hoy, México, hemos invitado a María Eugenia Sánchez, una socióloga
formada en Francia también, mexicana, catedrática de la Universidad de Puebla, y que ha desarrollado múltiples investigaciones que tienen expresión, al menos en dos grandes libros. Uno que tiene que ver con, se llama Las veredas de la incertidumbre, relaciones interculturales y supervivencia digna, y desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporalidades, territorios, que son investigaciones fantásticas. Una de ellas, prologada, uno de los libros, prologado por el mismo Alain Touraine. Bueno, y ella fundó la cátedra Alain Touraine en la Universidad de Puebla y me tocó participar, también le tocó participar a mi hermano en ella. Y bueno, es un honor para mí conversar con ella hoy día sobre Alain Touraine. Muy bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera partir por tu primera reflexión para ir encadenando la conversación sobre cuál fue, o para ti, o para, crees tú, para América Latina, la contribución principal de Alain Touraine. Hola, Manuel Antonio. Primero que nada, agradezco la invitación a tu programa. Y bueno, es una pregunta muy grande. Fíjate que voy a empezar por decir unas palabras de Touraine para entender su sensibilidad. Fíjate que voy a empezar por la sensibilidad más que por el pensamiento. En la voz Él estaría muy de acuerdo con eso. En su libro de La Voix et le Regard, La voz y la mirada, dice: no es nuestro deber, como siempre lo fue, el hacer reaparecer las relaciones sociales, la contestación, el rechazo, la lucha y la esperanza, donde quiera que sean aplastados, deformados y encerrados. Y eso en América Latina lo sabemos muy bien, Manuel Antonio. Ahí hay una sensibilidad y una narrativa que va a impulsar a Touraine a ese pensamiento que confronta, y creo que ese es un aporte universal, pero pues es lo que también nos aporta a nosotros, que confronta todos los determinismos, cualquier fatalidad histórica que determine la acción humana. Ese es como el eje de su pensamiento y de su espíritu. Ese espacio frágil que se llama libertad y que hace que la sociedad no sea una serie de adaptaciones funcionales ni de determinismos históricos. Entonces, a mí me parece que ese aporte, repito, universal en América Latina fue clave. El hacernos ver que la sociedad se produce a sí misma a partir de la conflictividad que le es inherente, pero que se produce a través de actores sociales que van construyendo una identidad y van confrontando un horizonte. Como tú decías, él empieza con los movimientos obreros, donde analiza la manera como los actores disputan los medios de producción, pero que coinciden con el horizonte civilizatorio, tanto obreros como la clase dominante explotadora. Y luego él evoluciona hacia lo que ya tú mencionabas de los nuevos movimientos sociales, en donde la disputa ya no son los medios de producción, aunque siga siendo, yo creo, simultáneamente, sino el horizonte político. Pues los movimientos estudiantiles, y bueno, los movimientos estudiantiles, el 68 en París, en Francia, pero el 68 en México, los movimientos de mujeres, que él incursiona más ya al final de su vida,
los movimientos indígenas. Él vino en 2021 a la Selva Lacandona, al encuentro intergaláctico, y lo subrayo porque yo estoy muy vinculada al movimiento zapatista, del que se habla poco, pero que ahí está como reserva de dignidad en este país. Entonces, es interesante cómo Turén va cuestionando su propio pensamiento, y creo que ese es un aprendizaje también para nosotros, ¿sí? Mira, sobre eso te voy a decir una anécdota. Me recuerdo que me tocó participar en uno de los tantos seminarios y estaba Turén y yo, el planteamiento, no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero el planteamiento que hizo una cosa muy tureniana, ¿eh? Aplicada a una realidad distinta que yo estaba investigando. Y después Alain habló y dijo cosas muy contrarias a las que yo decía, pero muy elegantemente. Bueno, entonces yo le digo, pero si esto es lo que yo aprendí de usted. Bueno, resulta que a la salida estaba Fernando Enrique Cardoso también, que era muy amigo de Alain Turán. Y entonces a la salida, Fernando Enrique me dice, pero tú tomas demasiado al pie de la letra lo que dice Alain. Él es alguien que está pensando y renovando su pensamiento y cambiando los conceptos, etcétera, permanentemente dentro de un horizonte general, ¿eh? Pero no se atiene a un sistema, como podían ser los grandes teóricos de la sociología en general, que eran un sistema completo y que tú tenías que tener una cierta ortodoxia al respecto. Alain no era ortodoxo respecto de sí mismo, excepto en los principios éticos, en que sí era absolutamente, y principios éticos, no digo en su vida privada, solamente no digo, básicamente pensando en lo que era la tarea, lo que tú bien señalabas, la tarea del investigador, la tarea de lo que es un sociólogo, y con esa frase maravillosa que viene de un libro, está en un libro, que él escribió un libro. Hay un momento en los 80 que se retrotrae más personalmente, antes de ir a Polonia, digamos, a iniciar las investigaciones sobre el movimiento obrero polaco, y que es que examina lo que es su trabajo, ¿eh? Y lo que ha sido su vida intelectual. Entonces, ese libro se llama Un désir d'histoire, o sea, un deseo de historia. Bueno, y entonces ahí él usa esa frase, solitario y solidario. O sea, la tarea del científico social, como tú bien lo señalabas, era eh, pensar, denunciar, luchar, pero nunca confundirse estrictamente con el actor, respetarlo, interactuar con él, pero no pretender ser la conciencia de ese actor o de quien lo guía. En ese sentido, no un intelectual orgánico, sino el intelectual que reflexiona, que ayuda, que está en una misma lucha, pero solidario, pero que guarda la distancia para realmente no transformarse en un portavoz ideológico. En una ocasión fui invitada a un aniversario de Turén a París, y me parece que era Dubé el que le dijo: tu pensamiento no es una catedral, es un mecano. y Edgar Morin, cuando muere Alain, dice lo que define a Alain Turén es el movimiento.
Y no aludía solo a movimiento social, aludía también a eso, pero no, es el movimiento. Y eso es una de las cosas más impresionantes. Escribe hasta los últimos años de su vida libros de 260 páginas. Y está siempre en la reflexión sobre cómo la sociedad está cambiando y cómo puede verse dentro de la sociedad cuáles son las contradicciones que permiten pensar, que permiten pensar en una sociedad distinta. Y en ese sentido, el acompañamiento y distancia con los sujetos, con los actores. Y en ese sentido hay una cosa bien interesante, la última. Él comienza con los movimientos obreros. Le da mucha importancia también después al movimiento estudiantil en Francia, porque de alguna manera dice, es donde se acumula hoy día, ya no el riqueza o el capital, la fábrica, sino el conocimiento en las universidades. Entonces le da un rol al movimiento estudiantil que después toma distancia respecto de él. Y lo más importante, a mi juicio, es que en el último tiempo, cuando describe la actual sociedad, la sociedad que llama de la comunicación, y habla de los nuevos actores, y le da una importancia fundamental al tema. Básicamente, dice, la sociedad que viene, y ya en cierto modo está prefigurada, es una sociedad de mujeres. Es el papel de las mujeres en esta sociedad, porque son las más cercanas a la sensibilidad y problemáticas de la sociedad contemporánea. Y también los outsiders, que son los migrantes. Fíjate, Manuel, que yo pienso que nosotros los seres humanos pensamos con los pies, es decir, desde donde estamos parados, eso que se llama muy sofisticadamente lugar de enunciación. Y viste en mi currículum que yo viví 15 años en una población indígena. A ver, perdón, esa es la investigación, ¿no es cierto? No. Pero cuéntanos un poco de esa investigación, de ese libro maravilloso, que es el que prologa Turén. Sí, pues la realidad es que yo me fui a cambiar el mundo, Manuel Antonio, ¿no? A hacer una investigación. Y después ahí conocí a mi esposo, que venía de hacer un doctorado, y estábamos de una situación complicada en una comunidad en náhuatl, tratando de hacer cosas, crear un nuevo estilo de vida, lo que tú quieras. Ahí lo puedes leer en el libro. Pero nuestra orientación no era hacer investigación, era cambiar nuestras vidas junto con las vidas de las personas de la comunidad. Un idealismo de aquellos tiempos, todo el que guste, antes sigo vinculada a la comunidad, la semana que entra voy allá, ya conozco a los bisnietos de mis compadres. Entonces, de alguna manera esa historia me permitió visualizar una serie de realidades en el país que hoy día me llevan a preguntarme qué de las categorías de Turén sigue siendo válido y muy importante para entender concretamente mi país y qué aspectos hay que problematizar. Entonces, creo que tendría yo que hacer una lectura, revisitar sus categorías de una manera profunda, algo que no he hecho, pero ciertamente de las grandes categorías de Turén, movimientos sociales, el sujeto, la no sociedad, que al final nos viene a hablar de eso, me suscitan interrogantes. Por ejemplo, decías que después íbamos a hablar de México. Bueno, quizás entonces no sé si sea el momento. La idea de movimiento, la idea de movimiento social de Turén es esa conducta colectiva que enfrenta a un adversario, un enemigo por la disputa de un horizonte económico o cultural y que se genera asimismo una identidad.
Bueno, ese es el del movimiento social. ¿Qué pasa cuando yo veo en el caso de México, pero ya estoy entrando a México, donde hay 170, 180, 200,000 personas desaparecidas y que no es un asunto marginal, es una lógica societal que creo que es también la de América Latina, lo que está llevando la lógica del extractivismo del siglo XXI en América Latina. Y entonces me pregunto, veamos, el N número de colectivos que hay en búsqueda de sus familiares desaparecidos, muchísimos, en los que la mayoría son mujeres, y que los colectivos tienen unos nombres esperanzadores, el solecito, hasta encontrar. Cuando digo que están en búsqueda de sus familiares, están con pico y pala. Están con pico y pala, ¿sí? Es un movimiento social en el sentido de Turén. No lo sé, tengo mis dudas. Las caravanas de migrantes que en México han sido muchísimas y que ahorita el aumento del crimen organizado en la frontera con Guatemala ha hecho las cosas más complejas. Esa población desplazada forzosamente, arrojada en el sentido de su arrojo y en el sentido de que es arrojada de sus países. Es un movimiento social en el sentido tureniano. Y los jóvenes, incluso pobres, que votaron por Milei en Argentina, tenemos movimientos sociales de derecha que tampoco es cosa de buenos y malos. Yo tengo me hago esas preguntas, ¿no? Con respecto a la categoría de sujeto, porque Turén va evolucionando, a veces uno tiene la impresión de que la situación caótica del mundo lo va llevando a resaltar la subjetividad. Porque para Turén el sujeto no es el individuo que se transforma en sujeto porque sabe que tiene derecho a tener derechos, y no es individualismo porque sabe que precisamente eso le permite saber que el otro tiene también derecho a tener derechos, ¿sí? Y luego tiene una idea muy iluminadora sobre el sujeto. A mí me gusta mucho. Dice, el sujeto se construye en una doble resistencia. En una resistencia al totalitarismo del mercado y en una resistencia a los comunitarismos fundamentalistas. Es muy iluminador. Ese totalitarismo del mercado que acaba definiéndolo un poco como lo no social, o esos fundamentalismos que destruyen la subjetividad. Pero en el último tiempo yo tengo la impresión que el sujeto ¿Sí? era más, había menos sujeto, por decirlo así, colectivo como los movimientos sociales, y más el sujeto personal. Recuerdo haber estado en un seminario en que se hacía la discusión y la presentación del libro Defensa de la Modernidad, que estaba también Manuel Castells y Fernando Calderón. Y ahí entonces me daba la insistencia, veía yo, en el sujeto personal. Incluso ese libro termina en un capítulo mostrando, porque es muy notable, en una entrevista que hizo con Socavar, hablaba de cuadros, de pintura, de una manera increíble. Turén. Y aquí lo que hace es, a partir de una exposición que ve en Nueva York, de fotografía de individuos, dice, esos son los sujetos. Yo tengo la impresión de que hay una ambigüedad, porque si no estamos en el terreno de la psicología, claro, no de la sociología, ¿no? O de la psicología social en todo caso. Y yo creo que él ahí trata de encontrar en ese sujeto individual una mirada sociológica, que quizás no he profundizado suficientemente, ¿no?
pero nos da luces importantes. Yo cuando te daba esta idea del sujeto que resiste, pienso también en la colectividad subjetivada que resiste, ¿no? No solamente en la individualidad, porque finalmente Turén tiene una idea de sujeto bastante moderna, como dice Marina Garcés, es decir, es un poco el individuo autónomo que se relaciona con otros individuos autónomos de manera medio contractual y no el ser interconectado que se atribuye mucho a los pueblos originarios, pero que ya nos viene de Merleau-Ponty, de Levinas, cuando Levinas dice soy responsable del otro, incluso antes de tener conciencia de que soy responsable. Ontológicamente soy responsable. Bueno, hay ese tema. Y yo me hago muchas preguntas en torno a cómo hablar de sujeto hoy. Y pienso en toda la temática de esta tensión patriarcado, defensa de igualdad de las mujeres, la ruptura de la heteronorma, la ruptura del binarismo de género. Turén tiene una intuición cuando habla de las mujeres muy importante, que es lo femenino en la humanidad. Porque en los movimientos feministas hay muchos que... Hay el pacto racial de hombres y mujeres blancos, por ejemplo. El feminismo negro ha cuestionado el feminismo blanco. Pero lo femenino de la humanidad. Oye, pero cuando tenemos toda esa... al iniciar decíamos que todes, ¿no? Cuando vemos esta búsqueda, porque yo así lo veo, de quiénes somos como seres humanos, de que, no soy ni hombre ni mujer, ¿no? El otro día, en el evento de Turén estaba Elizabeth Yelin y decía que a uno de sus nietos le preguntó, oye, ¿en tu clase hay más niños o más niñas? No sé, todos somos iguales. Y esto que yo llamo los desgarramientos, lo puedes ver en el libro, nos estamos matando por eso y tiene una fuerza política. Mira, basta que Milei diga horror la ideología de género para que ya gane votos y Trump. Y a la vez, bueno, puedes entender un poco también ciertas posturas de esas que llamamos de derecha, no sé. ¿Qué sujetos somos los seres humanos? No estamos, Rodrigo Parrini, en un trabajo sobre este tema, no estamos buscando nuestra subjetividad. Bueno, yo te dejo estoy compartiendo mis inquietudes, ¿no? Sobre la subjetividad. ¿Qué nos diría Turén? El otro día yo les reían porque les decía yo que ahora con el homenaje que le hicimos había soñado con él y estaba muy contento del homenaje. Y yo decía, ¿qué diría Turén del exterminio del pueblo palestino? Perdón, mira, el tema de la violencia como lógica social y que tiene que ver con el resquebrajamiento civilizatorio, y ahí creo que Turén era muy lineal. Y yo creo que estamos en una forma de colapso, si quieres, en una crisis civilizatoria inédita por sus dimensiones planetarias, ambientales y demográficas. En esta especie de implosión, si tú quieres, de lo social, que es muy fuerte. Digo, ¿qué diría Turén? Bueno, emerge una violencia brutal. Saskia Sassen dice, frente a esta brutalidad, no tenemos los marcos adecuados de interpretación. Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes problemas actuales de la sociología y de las ciencias sociales. Pese a los esfuerzos, yo creo que Alain hizo mucho esfuerzo en ese sentido, pero no tenemos una teoría de la sociedad actual. Piensa tú, para poner las cosas obvias, cuando nos hablan de los fundadores de la sociología como Durkheim, entonces uno dice, bueno, la famosa solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. ¿En qué consiste? En la sociedad digital o de la comunicación o de la informática, ¿cuál es el tipo de solidaridad? ¿Qué es lo que mantiene
la sociedad existente. A diferencia de que podría ser la solidaridad mecánica o basada en principios religiosos o metas sociales, o la solidaridad industrial basada fundamentalmente en el trabajo, en la organización social del trabajo. Bueno, entonces, aquí hay un problema de que no tenemos las categorías para pensar. Tenemos la categoría para pensar los problemas que tiene esta sociedad. Pero, por ejemplo, en este tipo de sociedades, un tema fundamental de los movimientos sociales en la teoría o perspectiva teórica de Turén era el que hay un movimiento social central que es aquel que se produce en torno a la problemática histórico-estructural, a la problemática estructural de una sociedad. Entonces, y hay, por supuesto, eso fue el movimiento obrero en la época de la sociedad industrial con tradición capital-trabajo, ¿no es cierto? Entonces no es eso. El tema de la acumulación, etc. Él buscó en un momento como movimiento social, lo que te decía, en la sociedad postindustrial, o que llamó en ese momento la sociedad programada, pensó básicamente en el movimiento estudiantil, que era el lugar donde se reproducía la principal forma de acumulación, que era el conocimiento. Bueno. Después viene esta reflexión que va más allá, que la aparición de diversos movimientos sociales, pero hay uno central. Uno podría decir la contradicción principal en nuestras sociedades es la crisis climática, la catástrofe climática, o ecológica, como se le quiera llamar. Bueno, pero ¿es el actor o el movimiento central? ¿Hay un movimiento social central como fue la clase obrera? O el movimiento obrero en un momento. Y ese es un problema. Porque si no hay una problemática central de estas sociedades, entonces la gran cuestión es cómo se puede coordinar las demandas de los distintos sectores que tienden cada uno de ellos a definir como problemática central de la sociedad su propia problemática, lo que Rita Segato llama las politicidades. Pero las transformaciones no se hacen solo por la suma de politicidades, sino también por algún principio orientador general que surge de esa problemática central que apunta a que esta es la problemática, pero esta es la salida, no la salida, sino el punto, la visión posible de horizonte de cambio. Y en el caso, y Turén, yo tengo la impresión que él ve uno solo, que es el tema de los derechos humanos. Eso es lo que él ve, a mi juicio, como el horizonte fundamental, digamos, de lucha en la humanidad, el horizonte común. Una sociedad, él diría, no hay sociedades, pero es la sociedad en la cual ese es el principio rector y organizador. ¿Cómo lo ves? En el libro de Desgarramientos Civilizatorios, yo hablo de ese resquebrajamiento polarizante de andamiajes y símbolos de larga duración, en tensión, en conflicto, pero que se gestionaban y que de repente están quebrando. Por ejemplo, la viabilidad de lo que hemos llamado desarrollo para una minoría solamente, lo que supone consumo de agua, de energía, no solo a expensas de la mayoría, sino de que esa mayoría aspira a eso que hemos llamado desarrollo. Claro. Ese es un desgarramiento brutal.
Porque eso es imposible. Ese desarrollo es imposible para toda la humanidad. Bueno, entonces ahí hay un quiebre porque hay inercias que no se pueden revertir por voluntad política nada más. Claro. No son andamiajes materiales, inercias de 2 siglos por lo menos, que es muy difícil de ver. Otro desgarramiento del que yo hablo es la defensa del patriarcado, y a veces por razones que pueden ser tan válidas. No me gusta lo de bueno y malo en principio, aunque tenga mi postura política muy clara. Frente a la igualdad de las mujeres, la ruptura de la heteronorma, el binarismo de género. ¿Sí? Derechos humanos, la derecha, los que defienden el patriarcado, los derechos humanos, es la familia monógama, esos son los derechos que están defendiendo aquí y en todos lados. Los derechos humanos es el reconocimiento de la diversidad sexual y el derecho a ser diferente. Y ahí nos estamos matando. Hay 2 horizontes antagónicos. Hay movimientos sociales en los 2 espacios. ¿Sí? Otro que yo he analizado más es el conflicto entre ciudadanía y racismo, porque el concepto de ciudadano que subyace al Estado liberal es excluyente. En México, en el siglo XIX, en el momento en que se consolida el concepto de ciudadano, se consolida el racismo. Nos llega el racismo científico de Europa, que es el que consolida en el siglo XIX el racismo. Sí, pero mira, hay una cosa sobre ese punto que lo leí en tu trabajo. Así nace. La ciudadanía es restrictiva. Es para cierta gente, hombres en general, etc. Pero hombre blanco, el concepto de ciudadanía tiene una dimensión que la hace que hoy día cuando se habla de ciudadano ya no se diga lo mismo. Es un concepto de alguna manera estallado, que permitió precisamente, a partir del principio que invoca la ciudadanía, sujeto de reconocimiento, de reivindicación y reconocimiento de derecho ante un poder, a partir de ese principio, distintos sectores. Nace en forma restrictiva de dominación, pero hoy día el concepto de ciudadanía es el concepto que, mucho más allá de las restricciones institucionales, es invocado por todo el mundo. No. Y de hecho, las mujeres inicialmente, su principio era ser ciudadanas. No era considerar ciudadana, era ser ciudadana. Por eso digo, hay conceptos que tienen un dinamismo ético y universalizante, que va oponiéndose cada vez más a cualquier tipo de exclusión. Mira, estoy de acuerdo en la evolución del concepto. Que el horizonte, el ciudadano era el hombre blanco, productivo, heterosexual, claramente, ¿sí? Hay una evolución, efectivamente, hasta cierto punto. Todavía la credencial de elector, por lo menos en México, dice hombre, mujer y no dice otro, por ejemplo. De acuerdo, no, Pero las poblaciones indígenas, y en el caso del zapatismo, han cuestionado el concepto de ciudadano. Han cuestionado el concepto de ciudadano porque acaba escondiendo el clasismo y el racismo. Lo acaba escondiendo. Todos somos ciudadanos, ¿no? A ver, espérenme. A los 60 zapatistas que querían ir, cuando la travesía por la vida, que fueron en barco 5 mujeres, en un barco velero, principios del siglo XX, llegaron a Europa y dijeron, esta tierra que los nativos llaman Europa, ahora se llama tierra insumisa. 60 zapatistas que fueron a sacar su pasaporte, se los negaron, porque no hablaban bien español, porque eran campesinos, no eran ciudadanos, no eran ciudadanos. Pero, ¿cuál es la reivindicación? Soy ciudadano. Y entonces se movilizan, se rebelan, precisamente porque dicen, usted y yo somos iguales porque somos ambos ciudadanos, aunque no lo reconozcan. Pero desgraciadamente,
el tiempo nos ha comido y Ya nos mandaron. Y vamos a tener que terminar. Oye, muchas gracias por haber estado, por esta conversación tan enriquecedora para mí, estoy seguro, para quienes ven el programa o quienes lo escuchan. Te quiero agradecer mucho esto y sobre todo porque tenemos un mismo sentimiento que nos une hoy día en este homenaje a quien fue un gran maestro y cuyo pensamiento, cuya lucha en la vida intelectual y social también permanece hoy día vigente entre nosotros. Muchas gracias, Manuel Antonio. Y fue un momento de mucho cariño a Turén que compartimos y bueno, de dialogar sobre todo lo que nos, lo duro que nos rodea, ¿no? Pero creo que a cada día hay un pasito que dar en orden de la fraternidad, sororidad o como le queramos llamar, a esas relaciones entre los seres humanos por las que hemos luchado en nuestra vida intelectual, en nuestra vida, nuestras formas de activismo, y creo que a pesar de la edad, seguimos en eso, Manuel Antonio. Así es. Seguimos en eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a quien nos graba. Señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.